Examen final, resumido de todo lo que se aprendió en clase durante este semestre en la materia de Derecho a la Información. En general, vimos acerca del artículo 6 constitucional y todo lo que incluía, así como la Plataforma Nacional de Transparencia y la Ley Nacional de Transparencia a la Información. Ante esto es importante tener en cuenta que cada uno de estos conceptos son fundamentales, ya que cada persona e individuo tiene derecho a saber en qué consiste cada uno de ellos. Caso del artículo 6 de la Constitución mexicana nos establece que todas las personas tenemos el derecho al acceso a la información en posesión de las autoridades. Este derecho incluye que tengamos acceso a la obtención de información gubernamental, la cual debe ser completa, veraz, oportuna y gratuita, en pocas palabras. Y obviamente las autoridades pues tienen la obligación de proporcionarnos esta información a los ciudadanos, a menos de que se trate de datos que sean confidenciales o reservados. Esto mismo también lo dictaminará lo que es el gobierno. Ese artículo también en general nos establece que es la creación de un organismo autónomo llamado Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que es el INAI, que ese tiene la responsabilidad de garantizar y supervisar lo que es el cumplimiento de este derecho, así como también proteger la privacidad de lo que son los datos personales, que es obviamente todo lo que incluye lo que es la información personal. Pero también hay que tener en cuenta que mucha de esta información personal obviamente se va a lo que ya sabemos son plataformas web, que ya sea como redes sociales o aceptar lo que son avisos de confidencialidad ya sea en páginas o en programas ya sea como de edición, de entretenimiento o en esas cosas. Y no solamente incluye lo que es una computadora, sino también puede ser un celular o algún otro dispositivo que esté conectado a la web o que esté meramente relacionado a nosotros y que este mismo tenga acceso a todo lo que son nuestros datos personales e información que es privada. Esto obviamente se engloba en nubes que obviamente tienen diversas plataformas web, la cual puede estar al acceso de cualquier persona en cualquier momento. Y esto no solamente es lo preocupante, sino que también muchas veces esta información obviamente se incluye lo que es la información bancaria, a la cual obviamente todo el mundo tiene acceso. Y algo también es que es muy importante es saber que no solamente nuestra información está expuesta, sino también nuestra propia imagen personal y que es lo que nosotros le damos el uso a la misma, ya que obviamente últimamente se han sabido de plataformas que hacen capturas de imágenes con las propias rostros de las personas, y eso es también lo preocupante. Aquí también en resumen el artículo 6 nos garantiza el derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública que esté en posesión obviamente de lo ya antes mencionado, lo que es el gobierno. Ahí esto nos promueve lo que es la transparencia y la rendición de cuentas por lo que es parte de los institutos del gobierno. El artículo también incluye lo que es la libertad de expresión, el derecho al acceso a la información, como ya habíamos mencionado, la protección de datos personales y la prohibición de la censura previa, así como también respeto a la intimidad y a la reputación. Un derecho que tienes muy importante es también el derecho a lo que es la libertad de prensa y medios de comunicación, también como a las limitaciones de libertad de expresión, que como obviamente ya se había hablado en podcasts anteriores, sabemos qué es a lo que esto se refiere. Y dentro de este tema también hay un tema importante que es la PNT, que es la Plataforma Nacional de Transparencia, que es una herramienta en línea en México que tiene como objetivo centralizar y facilitar el acceso a la información pública gubernamental, promoviendo entonces la transparencia y rendición de cuentas. En general, la ley de transparencia pues nos ayuda a que todas las instituciones gubernamentales faciliten a los ciudadanos el acceso a los datos del gobierno y qué es lo que hacen con estos mismos, ya sea en el caso de los recursos. En general, como objetivo es centralizar y facilitar el acceso a la información gubernamental en lo que es en México, promoviendo así la transparencia y la rendición de cuentas. Y esto mismo es importante ya que los ciudadanos pueden utilizar esa plataforma para ejercer su derecho de acceso a la información y participar en la supervisión de la administración pública solamente en México. Es importante mencionar que quienes solamente tienen acceso son los ciudadanos mexicanos. Este tema obviamente también entra en lo que son los derechos arcos. En general, los derechos arcos se refiere a lo que es acceso, rectificación, cancelación y la última que es la O, que es la oposición. En general, los derechos
ARCO son un conjunto de derechos que nos permiten a las personas ejercer control sobre nuestros datos personales y garantizar también la privacidad de los mismos. Esos derechos son fundamentales ya que se protegen los derechos personales, los datos personales y están presentes en muchas legislaciones de privacidad en todo el mundo, como el Reglamento General de Protección de Datos RGPD en lo que es la Unión Europea. Asimismo, también es importante mencionar que estos derechos están sumamente relacionados con la protección de los datos personales y la privacidad de todos los individuos. Y obviamente esto también es muy importante ya que va de la mano tanto con la PNT y lo que son el artículo 6º constitucional. Y también de esto hay que hablar muy importante de lo que es el derecho al acceso a la información. El derecho a la información es obviamente nuestra parte final. Y de esto este derecho es fundamental ya que se respalda por la Constitución y diversas leyes que nos sirven para garantizar la transparencia, lo que es el acceso a la información gubernamental. Y obviamente dentro de estos aspectos se detallan que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el derecho a la información es uno que establece que todas las personas tienen derecho al acceso a la información en posesión de las autoridades, así como buscar, recibir, difundir información y a la protección de los datos personales. También es respaldado por la Ley General de Transparencia y al acceso a la información pública, que es una ley junto con la Ley Estatal de Transparencia que regula el acceso a la información en México y establece obviamente procedimientos para que los ciudadanos puedan solicitar su información gubernamental y establece obligaciones de las autoridades para proporcionar esta información que sea transparente. Aquí también entra lo que obviamente ya habíamos hablado, que es el INAI, lo que es el aspecto de la transparencia activa y sumamente importante lo que son los derechos ARCO. Y obviamente, en general, el derecho a la información en México se basa en la Constitución, leyes específicas y regulaciones que garantizan a los ciudadanos el acceso a la información gubernamental y a la transparencia a la administración pública. Y obviamente esto que sucede en México. También es importante tomar en cuenta que un ciudadano también tiene derecho a ejercer esos derechos y sobre todo a lo que es a la participación ciudadana y a la rendición de cuentas, ya que obviamente esto sin el apoyo de tanto el gobierno como ciudadanos no es posible y es muy importante que obviamente que cada uno como personas reconozcamos que tenemos acceso a toda esta información, ya que es información pública. No solamente a saber lo que son las leyes, sino en general a reconocer a qué es a lo que tenemos acceso y cómo es que podemos solicitarlo de la manera correcta, para que nosotros sepamos qué es lo que se hace con toda nuestra información. Y en general, obviamente, pues tengamos un respaldo en el caso de que se llegue a presentar una situación que amenace o corrompa nuestros derechos o los violente, nosotros sepamos cómo actuar para obviamente obtener todo el apoyo correspondiente de la ley. Y en general en la clase y en lo que es el resumen del semestre, obviamente se habló de todos estos conceptos de manera un poco sintetizada en lo que se puede encontrar este podcast que es el examen final. Y en general eso es todo lo que se habló en la clase. Gracias.